Mientras la violencia de los cárteles se descontrola en la frontera entre Estados Unidos y México, un escalofriante vídeo del ejército estadounidense ha sido enviado directamente a Trump. El contenido del vídeo ha desatado el miedo y la incertidumbre. ¿Podría ser este el punto de inflexión que lo cambie todo? Con los cárteles estrechando el cerco, la pregunta en la mente de todos es: ¿hasta dónde se extenderá este caos? Quédate con nosotros para conocer los detalles. Vídeo de carteles, tomando la frontera, de EEUU. Raras imágenes de un intenso tiroteo entre cárteles fueron captadas por un avión del Departamento de Seguridad Pública de Texas. El tiroteo se produjo entre facciones enfrentadas del Cártel del Golfo, a menos de una milla de la frontera entre EEUU y México, según el DPS de Texas. El teniente Christopher Olivares dijo que los residentes de ambos lados de la frontera estaban acostumbrados al intercambio de disparos, pero que era raro que se grabara un suceso así en cámara. Desde hace mucho tiempo, las autoridades entienden que los cárteles de la droga que operan en la frontera sur no disparan ni atacan a las fuerzas del orden del lado estadounidense, ya que ello podría poner fin a las operaciones de las organizaciones delictivas. Sin embargo, tras las luchas internas entre facciones rivales del cártel de Sinaloa, que estallaron después de que las autoridades estadounidenses aprehendieran a 2 de sus líderes a finales de julio, ahora se permite a sus miembros disparar a los agentes de la patrulla fronteriza, según una alerta interna enviada al sector de El Paso, Texas. La alerta recuerda a los agentes que deben permanecer atentos a su entorno y acercarse a cualquier operativo del cártel con extrema precaución. Los agentes de la patrulla fronteriza en el oeste de Texas fueron advertidos de que podrían ser objeto de disparos de los cárteles. Históricamente, los cárteles han evitado los encuentros violentos con las fuerzas de seguridad estadounidenses por temor a una reacción insuperable. Pero la detención del cofundador Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el 25 de julio, ha relajado estos credos, especialmente entre los miembros más jóvenes. El año pasado, bajo el mandato de El Chapo, el cártel de Sinaloa prohibió la producción de fentanilo bajo estricta pena de muerte. La orden partió de sus hijos, incluido el que fue detenido en julio, tras supuestamente traicionar a Zambada y coaccionarlo para que subiera a un avión con destino a Estados Unidos. Mientras la cúpula del cártel sigue fracturándose, las luchas internas entre facciones no han hecho más que aumentar. En la provincia mexicana de Sinaloa, más de 190 personas han muerto en una espiral de violencia. Según los informes, los cárteles han establecido bloqueos en Culiacán, la mayor ciudad de Sinaloa, donde tiene su base. En los controles, los conductores son abordados a punta de pistola, mientras los miembros de los cárteles registran sus teléfonos. Los contratistas que trabajan en un rancho en la zona de Eagle Pass, en el sector del río de Texas, informaron de que habían recibido disparos desde el lado mexicano de la frontera. Los trabajadores vieron a varias personas en México de donde procedían los disparos, según la nota, pero no pudieron determinar cuántas personas había. No se informó de heridos en este incidente. Víctor Ávila, exagente especial de Homeland Security Investigation, afirma que las fuerzas del orden deberían estar preocupadas por esta reciente escalada, especialmente porque un cártel se ha dividido básicamente en 2. La razón número 1 por la que luchan por estas plazas es porque estas plazas son los corredores para entrar en los Estados Unidos, ya sea California, Arizona, Nuevo México, Texas, y esa es la principal lucha porque el cártel de Sinaloa ha controlado toda esa zona, dijo Ávila. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza afirmó que las amenazas contra las fuerzas del orden y los inmigrantes son inaceptables y que la agencia se las toma muy en serio. Dijo que se mantiene vigilante y tomando todas las medidas apropiadas y necesarias para mantener a los empleados y los migrantes bajo custodia segura. Según los informes, los cárteles mexicanos están ofreciendo los llamados paquetes VIP para que los migrantes entren en EU, cobrando hasta $15,000 para ayudarles a cruzar la frontera sur a través de túneles subterráneos. Estos paquetes VIP incluyen servicios integrales para que los migrantes crucen la frontera. Los cárteles proporcionan a los migrantes un código para identificar al cártel al que han pagado, lo que garantiza que no sean acosados por las autoridades locales o grupos rivales mientras navegan por una red de túneles subterráneos. Según USA Today, los paquetes VIP oscilan entre $6,000 y $15,000 por persona, ofreciendo una forma relativamente más segura y fiable de cruzar la frontera, mientras las organizaciones criminales transnacionales explotan los 300 kilómetros de desagües pluviales para continuar con sus actividades ilegales. La Línea, uno de los cárteles investigados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, está vinculado al tráfico de al menos 1,000 migrantes al mes a través de los túneles.
Miembros de la Guardia Nacional Mexicana, policías locales y funcionarios de inmigración son presuntamente cómplices, aceptando sobornos para facilitar estas operaciones. A pesar de los informes detallados, las autoridades mexicanas, especialmente la policía de Juárez, han negado rotundamente cualquier implicación en las operaciones de contrabando VIP. Muchos migrantes afirman que su primer encuentro con los cárteles es a través de las redes sociales y que navegan su viaje utilizando sus teléfonos. La patrulla fronteriza observa que está surgiendo una nueva tendencia denominada grupo sin guía, en la que los cárteles abandonan las tácticas tradicionales de contrabando y envían grupos de migrantes solos a través de la frontera sin guía, utilizando tecnología GPS. Esta táctica reduce el riesgo de que los traficantes sean detenidos y procesados, lo que beneficia tanto a los traficantes como a sus organizaciones. Dar a estos migrantes un teléfono con una ruta preprogramada ya tiene un mapa del punto A al punto B, dijo Christina Smallwood, agente de la patrulla fronteriza del sector del Valle del Río Grande. El punto A es por donde van a cruzar. Todo el camino hasta el punto B son las áreas que deben evitar, haciéndoles saber si hay un mayor número o presencia de agentes en esa zona. Luego, les lleva hasta un punto de recogida, hasta qué lugar tienen que ir andando. Esta estrategia no solo elimina la participación directa de los contrabandistas, reduciendo su riesgo de captura, sino que complica los esfuerzos de las autoridades estadounidenses por hacer cumplir la ley. Mientras tanto, los cárteles prefieren ahora el tráfico de personas al de drogas debido a su menor riesgo y mayor rentabilidad. Por ejemplo, mientras que un kilogramo de cocaína puede reportar unos $1.500 con un riesgo considerable, el contrabando de una persona puede reportar entre $10.000 y $15.000. Como resultado, aproximadamente el 70% de sus actividades se centran ahora en el tráfico de inmigrantes, alejándose de sus operaciones tradicionales de narcotráfico. Los agentes de la patrulla fronteriza se esfuerzan por controlar el creciente número de muertes mientras patrullan la vasta frontera de Texas. Los funcionarios describen la crisis como un desafío constante y cambiante, ya que los migrantes siguen intentando cruzar peligrosamente a través de las rutas controladas por los cárteles. En el marco de la operación Lone Star, la Guardia Nacional de Texas ha intensificado los esfuerzos de preparación, realizando simulacros de respuesta en previsión de un posible aumento de los cruces fronterizos antes de la investidura presidencial. En 3 de los sectores más transitados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, muchos migrantes están tratando de pasar antes de que el presidente electo Donald Trump tome posesión en enero, ya que ha prometido deportaciones masivas. En el sector de El Paso, que abarca 268 millas, la patrulla fronteriza informó haber tenido 10.820 encuentros con migrantes. La violencia de los cárteles en la frontera ha sido una preocupación que no hace más que aumentar. El mes pasado, la patrulla fronteriza recibió otra alerta en la que se advertía del hallazgo de armas de uso militar en el lado mexicano de la frontera, cerca de Ajo, Arizona. A medida que aumentan las tensiones entre los cárteles mexicanos y el ejército estadounidense en la frontera, los estadounidenses están cada vez más preocupados por las posibles consecuencias. Existe una gran posibilidad de que la violencia de los cárteles mexicanos podría extenderse a EUAUO. ¿Te gusta tu trabajo? Me gusta ser un hijo de puta. La detención de Ismael El Mayo. Zambada, uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa, marcó un momento importante en la actual lucha de México contra el crimen organizado. Como una de las figuras más influyentes y antiguas del cártel, su captura creó un vacío de liderazgo, desatando un conflicto interno en el que varias facciones lucharon por hacerse con el poder. Esta lucha por el control no solo debilitó la estructura del cártel, sino que desató una ola de violencia que se extendió rápidamente por todo México. La violencia entre facciones enfrentadas ha tenido un impacto directo en la vida de las personas. Muchos han perdido su trabajo, los niños no van a la escuela y han aumentado los robos de coches y los secuestros en México. El enfrentamiento entre los chapitos y la facción que permanece leal a El Mayo se ha intensificado desde que Zambada acusó a Joaquín Guzmán López de estar detrás de su captura por las autoridades estadounidenses el pasado mes de julio. Desde entonces, Sinaloa está sumido en una guerra de cárteles en la que ya han muerto más de 60 personas, según datos oficiales. Este conflicto representa una de las mayores fracturas del cártel de Sinaloa en la última década, y se teme que la violencia se extienda a otras zonas del país. El 20 de septiembre se encontraron 11 cadáveres en el municipio de Ojinaga, en el vecino estado de Chihuahua, territorio que comparten ambas facciones. El fiscal del estado, César Jauregui, se ha apresurado a descartar que la oleada de muertes esté relacionada entre sí.
Pero digan lo que digan las autoridades de Chihuahua y Sonora, la violencia ha aumentado en varios estados del norte y el país ha vuelto a rozar el centenar de muertos diarios, cifras que parecían muy alejadas de la actualidad. Según las autoridades mexicanas del estado de Sinaloa, 5 días de intensa violencia entre los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, y una facción leal a Ismael el Mayo. Zambadas se han saldado con 12 muertes confirmadas, 20 posibles secuestros y 11 personas heridas. Sin embargo, informes locales sugieren que el número de muertos podría ser mucho mayor. El miedo y la psicosis colectiva han tenido un fuerte efecto en los residentes locales. La violencia también ha tenido un impacto directo en el comercio, hasta el punto de que muchos negocios se han visto obligados a cerrar. Se han perdido puestos de trabajo, los niños han perdido días de clase y han aumentado los robos de coches y los secuestros. Lo que está pasando en Culiacán no es normal. Hay balaceras día y noche, la economía se ha desplomado, mucha gente ha perdido su trabajo y la violencia está fuera de control. Dice un amigo de Sánchez Palacios, que prefiere mantenerse en el anonimato. Varios usuarios han compartido imágenes en las redes sociales en las que se oyen fuertes disparos. Una residente, Mónica, asegura que tanto ella como sus familiares y amigos están sufriendo crisis nerviosas debido a la situación. Tenemos mucho miedo porque no sabemos cuándo acabará esta violencia, afirma. La lucha por el poder que siguió a su detención alimentó sangrientos enfrentamientos, tanto dentro del cártel como con grupos rivales. Estos conflictos se intensificaron a medida que las facciones leales a los distintos líderes luchaban por el dominio, desestabilizando aún más la seguridad de México. La violencia no se limitó a México. Las amplias redes del cártel de Sinaloa en Estados Unidos hicieron temer que las luchas internas se extendieran al otro lado de la frontera. Estados Unidos ha cooperado con México en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico en diversos grados durante las últimas décadas. Bajo las presidencias de George W. Bush y Calderón, los esfuerzos bilaterales se centraron en la Iniciativa Mérida. Desde que ambos líderes pusieron en marcha esta asociación en 2007, Estados Unidos ha destinado a ella más de $3.500 millones. Esta ayuda se ha destinado a la compra de aviones militares, software de vigilancia y otros equipos. En una medida muy controvertida, en febrero de 2019, Trump declaró una emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México y ordenó el despliegue de miles de tropas militares en servicio activo allí, citando una afluencia de drogas ilícitas, criminales e inmigrantes indocumentados. Más tarde, México desplegó 25.000 miembros de la Guardia Nacional para asegurar sus fronteras, lo que, según algunos expertos, aumentó la violencia y mermó la capacidad del país para luchar contra los cárteles. Posteriormente, el presidente Biden heredó una tensa relación de seguridad con México, con una cooperación bilateral centrada sobre todo en la migración y el comercio. Los presidentes Biden y López Obrador anunciaron inicialmente la creación de un nuevo marco para abordar tanto la inseguridad en México como la crisis de los opioides en Estados Unidos. Por otra parte, el presidente de México dijo que no combatirá a los cárteles mexicanos de la droga por orden de Estados Unidos, en la explicación más clara hasta ahora de su negativa a enfrentarse a las bandas. A lo largo de los años, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha esgrimido diversas justificaciones para su política de abrazos, no balas, consistente en evitar enfrentamientos con los cárteles. En el pasado ha dicho que no se puede combatir la violencia con violencia, y en otras ocasiones ha argumentado que el gobierno tiene que abordar las causas de la violencia de los cárteles de la droga, atribuyéndolas a la pobreza o a la falta de oportunidades. Pero más adelante, al hablar de su negativa a perseguir a los cárteles, dejó claro que lo veía como parte de lo que llamó una política de México primero. No vamos a actuar como policías de ningún gobierno extranjero, dijo López Obrador en su rueda de prensa diaria. México primero. Nuestra casa es primero. López Obrador argumentó básicamente que las drogas eran un problema de Estados Unidos, no de México. Ofreció ayudar a limitar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, pero solo, dijo, por razones humanitarias. Por supuesto que vamos a cooperar en el combate a las drogas, sobre todo porque se ha convertido en un tema humanitario muy sensible, muy triste, porque muchos jóvenes están muriendo en Estados Unidos por el fentanilo, dijo el presidente. Más de 70.000 estadounidenses mueren cada año a causa de opiáceos sintéticos como el fentanilo, que se fabrican principalmente en México a partir de precursores químicos introducidos de contrabando desde China. Aunque México ha detenido a algunos miembros destacados de las bandas, la política del gobierno ya no se ajusta a lo que los cárteles de la droga mexicanos han llegado a ser. Máquinas de extorsión que obtienen gran parte de su dinero, no del tráfico de drogas,
sino extorsionando a empresarios, agricultores, propietarios de tiendas y vendedores ambulantes para que paguen por su protección y matando a cualquiera que no pague. Se apoderan de negocios legales, matan a narcotraficantes rivales y asesinan a conductores de autobuses y taxis que se niegan a vigilarlos. Los cárteles controlan franjas de territorio cada vez más extensas, tanto en el norte de México, su base tradicional, como en estados del sur, como Guerrero, Michoacán, Chiapas y Veracruz. La violencia desenfrenada en estas regiones ha provocado una crisis humanitaria, con innumerables civiles desplazados y comunidades desgarradas por las brutales luchas de poder. A medida que la guerra entre cárteles se intensifica a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, los estadounidenses temen cada vez más que la violencia se extienda a su propio país. El temor no es infundado, pues los cárteles ya han establecido redes dentro de Estados Unidos que les permiten traficar con drogas, blanquear dinero y llevar a cabo otras operaciones ilegales. Si la violencia actual se extiende hacia el norte, podría perturbar la vida cotidiana de los estadounidenses, amenazando la seguridad pública y el funcionamiento normal de la sociedad. Las escuelas, las empresas y los gobiernos locales de los estados fronterizos podrían enfrentarse a retos sin precedentes a medida que se acerca la sombra de la violencia de los cárteles. John P. Walters, antiguo zar antidroga de Estados Unidos, advierte de que la creciente audacia de los cárteles podría provocar incidentes de violencia en las ciudades fronterizas estadounidenses. Esta violencia podría extenderse a los centros urbanos donde los cárteles ya tienen presencia, lo que plantearía problemas de seguridad pública a las fuerzas del orden. Desde el punto de vista de la seguridad nacional, los expertos consideran la guerra entre cárteles una grave amenaza. La región fronteriza, ya de por sí un foco de actividad ilícita, podría desestabilizarse aún más. Los cárteles podrían aprovechar los puntos débiles de la seguridad fronteriza para introducir más drogas y armas en EEUU. Esta afluencia podría agravar la actual crisis de los opiáceos, en la que el consumo de fentanilo y metanfetamina ya está causando estragos en las comunidades estadounidenses. El general retirado Barry McCaffrey señala que la incapacidad de controlar la influencia de los cárteles en la frontera socava la soberanía estadounidense y amenaza con desestabilizar los estados fronterizos. Estados fronterizos como Texas, Arizona y California, que dependen en gran medida del comercio y el turismo transfronterizos, podrían sufrir graves reveses económicos si la violencia interrumpe las operaciones fronterizas. Además, una inestabilidad prolongada podría disuadir la inversión extranjera en iniciativas comerciales entre Estados Unidos y México. En el plano social, la posibilidad de que la violencia se extienda a las comunidades estadounidenses podría erosionar la confianza en los gobiernos locales y en las fuerzas del orden, sobre todo si los cárteles utilizan tácticas intimidatorias para establecer el control en los barrios estadounidenses. Mientras la situación en la frontera se descontrola, Donald Trump ha desvelado un plan para desplegar tropas en la frontera entre Estados Unidos y México durante sus campañas electorales. Pero habrá que esperar a ver los resultados de la amenaza de Trump de enviar tropas a la frontera entre Estados Unidos y México. Nuestro país está siendo envenenado desde dentro por las drogas y por todos los otros delitos que están teniendo lugar. Los cárteles de la droga están haciendo la guerra en Estados Unidos y ahora es el momento para que Estados Unidos haga la guerra a los cárteles en esta guerra. Durante la campaña electoral, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que si volvía a ser elegido, trasladaría recursos de las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley y enviaría miles de tropas basadas en el extranjero a la frontera entre Estados Unidos y México. Calificando de invasión el récord de cruces ilegales de la frontera entre Estados Unidos y México bajo la presidencia de Joe Biden, Trump trató de culpar del problema a la actual administración. En mi toma de posesión pondré fin inmediatamente a todas las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden, dijo Trump en un mitin en Dubuque. Dejaré claro que debemos utilizar todos y cada uno de los recursos necesarios para detener la invasión, incluido el traslado de miles de tropas actualmente estacionadas en el extranjero. El expresidente también dijo en un vídeo de campaña sobre este punto de la agenda: o conseguimos la plena cooperación de otros gobiernos para detener esta amenaza, o sacaremos a la luz cada soborno, cada comisión clandestina, cada soborno y cada pedacito de corrupción que está permitiendo a los cárteles preservar su brutal reinado. Mientras se postulaba para la Casa Blanca en 2015, Trump acusó a México de no enviar lo mejor a Estados Unidos. Están trayendo drogas, traen crimen, traen violadores, y algunos, supongo, son buena gente, dijo.
Durante su gobierno, Trump también ordenó la construcción de un muro fronterizo a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Ahora, mientras vuelve a hacer campaña por la Casa Blanca, la retórica antiinmigrante del expresidente sigue arreciando. Donald Trump salió en la televisión nacional y propuso bombardear México. Cuando Jesse Waters, de Fox News, le preguntó si consideraría la posibilidad de atacar a los cárteles de la droga que operan en el país, Trump dijo que sí, y enmarcó su respuesta como una amenaza contra el gobierno mexicano. México va a tener que enderezarlo muy rápido, o la respuesta es absolutamente, dijo el expresidente. No se trata de una respuesta puntual a una pregunta extraviada. Trump sugirió disparar misiles contra México durante su presidencia, pidió a sus asesores un plan de batalla contra los cárteles el año pasado y recientemente propuso enviar operadores especiales para asesinar a los capos de la droga. La idea de una guerra en México es popular entre la élite republicana. Un grupo de expertos afín a Trump incluso elaboró un plan a grandes rasgos sobre cómo podría funcionar dicha guerra. Hay muchas razones para tomarse en serio la propuesta de Trump. Los presidentes tienden al menos a intentar cumplir sus promesas electorales, y hoy en día tienen un poder bélico casi ilimitado. Por impensable que pueda parecer, existe una posibilidad razonable de que Estados Unidos entre en guerra en su frontera sur en los próximos años, si Donald Trump vuelve a la presidencia. Los años anteriores de las elucubraciones de Trump sobre la guerra con México han sido ignorados en su mayor parte. Un candidato de un partido importante está proponiendo la primera guerra en América del Norte en más de un siglo, y de alguna manera ni siquiera está en el radar de Washington. Esto forma parte de un patrón más amplio. Si nos fijamos realmente en la agenda política de Trump, ha pedido cosas descabelladas, políticas tan extremas que si se hubieran propuesto antes de 2016, habrían definido todo el curso de la campaña. Del mismo modo, la gente no aprecia lo radicales que son las propuestas de Trump de deportaciones masivas. Nadie sabe exactamente cuántas personas van a ser objeto de deportación. Trump nunca fija un objetivo específico, pero a menudo da a entender que va a deportar a todos los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos. Para que la política de deportación masiva de Trump funcione, tendría que dedicar recursos extraordinarios, estatales, federales y locales, a encontrar y detener a inmigrantes indocumentados. Vamos a arreglar nuestras fronteras, vamos a arreglar todo sobre nuestro país, y por algo hicimos historia. El presidente electo Donald Trump tiene un plan para nombrar a 3 funcionarios de línea dura para llevar a cabo su agenda de inmigración. El presidente electo, Donald Trump, ha prometido tomar medidas enérgicas contra los cárteles de la droga, al tiempo que nombra a 3 funcionarios de línea dura para llevar a cabo su agenda de inmigración. El exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Tom Homan, fue elegido zar de fronteras, mientras que el asesor Stephen Miller fue nombrado jefe adjunto de personal para políticas, y la gobernadora del sur, Kristi Noem, fue nominada para el puesto principal de secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. Homan lanzó un duro mensaje a los sindicatos del crimen que operan en México y prometió que la entrante administración Trump-Vance acabará con ellos. El senador republicano por Texas, Ted Cruz, dijo que Homan será la figura clave para dirigir la política de inmigración. En una reciente entrevista de 60 minutos, Homan apoyó deportar a los hijos nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados, afirmando: «Las familias pueden ser deportadas juntas». En otra ocasión, dijo: «Nadie está fuera de la mesa. Si estás en el país ilegalmente, más vale que mires por encima del hombro». Sobre los ilegales, una vez dijo: «Será mejor que empiecen a empacar ahora, porque os vais a casa». En momentos más complacientes, Homan ha dicho que solo los inmigrantes ilegales tienen que tener miedo. Oigo a mucha gente decir: hablar de deportaciones masivas es racista. Es una amenaza para la comunidad inmigrante, ha dicho, manteniendo que la única amenaza es para la comunidad de inmigrantes ilegales. El nombramiento de Homan, que tendrá que ser confirmado por el Senado, era muy esperado, y él mismo se reservó el puesto, diciendo, en una reunión de la Conferencia Nacional del Conservadurismo de julio de 2024, «Si Trump vuelve en enero, le estaré pisando los talones al volver, y dirigiré la mayor fuerza de deportación que este país haya visto jamás. Aún no han visto una mierda. Esperen hasta 2025. La nominación de Trump de Homan como bombero fronterizo fue recibida con horror por el espectro liberal progresista. Tom Homan no es humano. En la frontera, separó alegremente a niños de sus padres y luego los enjauló. Los considera a todos ellos menos que humanos, muy por debajo del nivel de los conejos y las gallinas asilvestradas. Es cruel, rezaba un mensaje en las redes sociales. Homan
ha descrito la inmigración en la frontera estadounidense como la mayor vulnerabilidad para la seguridad nacional que ha visto esta nación desde el 11 de septiembre y tenemos que solucionarlo. Trump ha dicho que la frontera está abierta de par en par para las bandas criminales y ha prometido hacer la guerra a los cárteles. También ha propuesto enviar tropas a México e invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para perseguir y deportar a los inmigrantes implicados con organizaciones criminales. Trump dijo en un comunicado: «Los cárteles de la droga y sus aliados en la administración Biden tienen la sangre de incontables millones en sus manos. Millones y millones de familias y personas están siendo destruidas. Cuando esté de vuelta en la Casa Blanca, los capos de la droga y los viciosos traficantes no volverán a dormir tranquilos. No tendremos piedad con los cárteles», dijo Trump en una declaración en vídeo difundida tras derrotar a Harris. Trump dijo que haría un uso apropiado de las fuerzas especiales, la guerra cibernética y otras acciones abiertas y encubiertas para infligir el máximo daño al liderazgo, la infraestructura y las operaciones de los cárteles. Este enfoque agresivo se alinea con el impulso del senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, para clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que otorgaría al presidente autoridad para actuar militarmente contra ellos. Hago esta promesa, y les juro que el 5 de noviembre de 2024 será el día de la liberación de Estados Unidos, dijo Trump a sus partidarios el 11 de octubre, cuando bautizó el programa de deportación masiva como Operación Aurora, en honor a la ciudad de Colorado, que ha tenido problemas con la conocida banda venezolana Tren de Aragua. Trump ha prometido llevar a cabo el mayor plan de deportación masiva de la historia, en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, para acelerar la expulsión de miembros conocidos de bandas o cárteles. La ley forma parte de un conjunto de leyes promulgadas por el Congreso en 1798. La ley faculta al gobierno estadounidense, concretamente al presidente, para detener, deportar o restringir los movimientos de ciudadanos de naciones extranjeras consideradas hostiles a Estados Unidos en tiempos de guerra. Invocaré la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para perseguir y desmantelar toda red criminal de inmigrantes que opere en suelo estadounidense, dijo Trump en un mitin el 4 de noviembre. La Ley de Enemigos Extranjeros permite a un presidente invocar sus poderes bajo condiciones específicas, entre ellas una declaración formal de guerra entre Estados Unidos y cualquier nación o gobierno extranjero, o si se produce una invasión, un intento de incursión o incluso una amenaza de tales acciones contra territorio estadounidense por parte de una entidad extranjera. Sin embargo, para que la ley se aplique, el presidente debe anunciar públicamente el suceso. En esencia, esto significa que en tiempos de guerra o amenazas de invasión, el presidente puede ejercer la autoridad que le otorga la Ley de Enemigos Extranjeros para hacer frente a tales situaciones. Pero cuando Trump habla de esta ley, con frecuencia se refiere a bandas y cárteles. La amenaza de Trump de enviar tropas a la frontera entre Estados Unidos y México es vista por muchos como una respuesta a la creciente violencia de los cárteles y a la necesidad de recuperar el control de la situación. Aunque esta medida puede reforzar temporalmente la seguridad fronteriza, los expertos siguen mostrándose escépticos sobre su eficacia a largo plazo. Pero, si los cárteles pueden hacerse con semejante control sobre la frontera, ¿qué dice eso sobre la seguridad de nuestra nación y el futuro de nuestras comunidades? Háganoslo saber en los comentarios. Si quieres ver más actualizaciones interesantes, haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla para ver más vídeos intrigantes. Permanezca atento a más contenidos actualizados.